los tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y felizmente hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Esta semana ha sido intensísima, importantísima en lo que se puede decir y en lo que no se puede decir, pero también agotadora, sanamente agotadora. Y esperamos cerrar como corresponde esto. Así que, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz las tres grandes religiones monoteístas y todas las otras, y los agnósticos también, y los librepensadores, por supuesto. Y eso es un privilegio que no en todas las latitudes y longitudes disfrutan. Así que mejor preservarlo, respetarlo y legarlo a las siguientes generaciones que ya vienen en camino, ¿no? Bueno, el tema hoy es como un recordatorio incluso de épocas históricas, ¿no? Estábamos recordando los movimientos las fricciones provocadas o no entre el estilo este-oeste. Incluso hablábamos de la península de Ucrania, ¿no? Donde aparecieron en aquella guerra los primeros fotógrafos que no eran fotos, eran daguerrotipos, ¿no? Y el primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos, no el soldado de maratón, sino el que tenía que cruzar con las noticias, enviarlas a la velocidad del caballo para que cruzaran toda Europa y después mediante la vela llegar al Reino Unido, subir por el Támesis, y recién aparecía la noticia en Londres cuando estaban involucrados y donde muchas veces se disfrazaron las derrotas porque la famosa gloriosa carga de la caballería ligera no fue sino un error táctico brutal que se terminó en una tragedia, porque teniendo fusilería a derecha e izquierda y artillería al frente, ¿a quién se le ocurre eso? Pero ocurrió, eran otros tiempos. En cuanto a los modernos, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo que están bastante movidos para terminar la noticia y para lo que podemos esperar el fin de semana también. Esto es muy importante, ¿eh? Protocolar, digno, pero no ruidoso, pero muy importante. Presten atención. Vladimir Vladimirovich Putin conversa con el cubano Miguel Díaz-Canel, el nuevo jefe de Estado de Gobierno. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel en importante bilateral. Y Vladimir Putin dice: estoy muy contento de verte, de poder continuar nuestro diálogo que ya había comenzado hace algún tiempo. Y por lo tanto, al visitar la Federación de Rusia en este momento como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, estamos ratificando la continuidad de las relaciones de la Revolución Cubana con la Federación de Rusia. Esto está casi en pleno desarrollo, acabamos de recibirlo vía satélite, y Vladimir Putin se reunía con esta importante agenda, de la cual no todo se va a hacer público, ¿no? Lista Rusia para ayudar a Cuba a modernizar todo, fundamentalmente su economía. Tengo que decir que con profunda emoción. Y en ese sentido, Putin dice: se está llevando a cabo preparativos en Cuba para instalar el sistema ruso GLONASS y como resultado nuestros socios cubanos obtendrán muchas opciones técnicas, tales como el sistema de posicionamiento global, servicios satelitales, de telecomunicaciones. Es decir, no van a depender del GPS, sino que van a tener el sistema que además es de valor estratégico, creado por los rusos como contraparte del sistema estadounidense. Y en ese sentido, Putin ha dicho: Rusia y Cuba siempre han abogado por una estricta observancia de los principios claves del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluido el respeto por la soberanía y los intereses de todos los estados, y la presión mediante la fuerza no es admisible. И в целом, подчеркну, российский бизнес готов активно участвовать в реализации масштабной программы модернизации национальной экономики Кубы, продукции, азотных удобрений. Las empresas rusas están listas para participar en los programas de modernización, no solo de los sistemas, sino de la economía de Cuba, y añadió que construiría una estación terrestre en Cuba que permitirá
la nación isleña aprovechar el sistema de navegación GLONASS de satélites de Rusia, que es la respuesta de Moscú al sistema GPS. Díaz-Canel, en su primera visita oficial a Rusia desde que asumió el cargo, invitó a Putin a visitar Cuba el próximo año. De la agenda internacional, particularmente en la defensa de la paz y el papel de las instituciones internacionales, así como la estrecha colaboración en los diferentes organismos internacionales. Desde entonces, los intercambios de alto nivel se han consolidado. En una declaración conjunta, después de sus conversaciones, los dos hombres pidieron a Estados Unidos que reconsideren sus intenciones recientes, ¿no? Ucrania, ejercicio de defensa aérea en la etapa del sur. Esto es interesantísimo, aunque las tomas son lejanas, ¿eh? Región de Gerson, en Ucrania, sistemas antiaéreos de lanzamiento de misiles, jefe de Seguridad Nacional de Ucrania y de Defensa. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Alexander Turchinov, dice: continuamos sobre One Shot, el sistema de misiles antiaéreos, y el terminal de radares de tiro a larga distancia, probados aquí con absolutos buenos resultados. Se está llevando a cabo ejercicios militares a gran escala en el sur de Ucrania, en la región Gerson, justo al lado de la República Autónoma de Crimea. Combate, ejercicios de disparar el uso de diferentes tipos de sistemas de misiles antiaéreos es lo que se ha llevado a cabo aquí. Una manera de mostrar músculo para cualquier intento de violación del espacio soberano, ¿no? La defensa aérea del país sufrió grandes pérdidas antes de 2014 y fue destruida sistemáticamente. Y es por eso que la restauración de la defensa aérea confiable de nuestro país es una de las principales prioridades definidas por el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa. Bolsonaro, presidente electo de Brasil, está abierto al cambio de la embajada de Jerusalén. También se suma a esto, ¿no? El video muestra una calle de Río de Janeiro y Jair Bolsonaro, a cambio de la embajada de Jerusalén, ministros para la Economía, Justicia y Turismo. Y dice, con respecto a la pregunta de la embajada, si Brasil decide trasladar su capital a Río de Janeiro, el problema está terminado y otros países también moverían sus embajadas. No veo ningún problema para mover la embajada en Israel, no veo ningún problema, no es una cuestión de vida o muerte. Tenemos mucho respeto por Israel y por el pueblo árabe también. Brasil es un país pacífico y no queremos causar problemas con nadie, pero no queremos levantar una nube cuando se pueden dañar conversaciones que tenemos también con el resto del mundo. Ustedes saben el respeto que tenemos por todos y por el pueblo árabe y estabilizaremos este sistema de seguridad. No queremos levantar poeira aqui, de modo que venha prejudicar a convivência que nós temos com o mundo todo. Israel sabe do respeito que eu tenho por eles, o povo árabe também, e vamos pacificar essa questão, tenho certeza. Presidente, como é que o senhor... Y luego se refirió a que en lo que respecta a la economía tiene a Paulo Guedes en la defensa de Augusto Heleno, porque las Fuerzas Armadas formarán parte de la Policía Nacional ahora, ¿eh? Fuerzas Armadas formarán parte de la Policía Nacional, no serán delegados a un segundo plano como antes. Y ahora tienen a la justicia y al Ministerio de Defensa en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, campaña que es muy importante para nosotros. No podemos seguir permitiendo que la violencia crezca en nuestro país a través del crimen organizado. La manera de abordar esto es seguir el dinero que se obtuvo de manera ilegal. ¿Dónde está? Hay que seguirlo y buscar los responsables. El ministro de Justicia le dará todos los medios a Sergio Moro para prevenir con este objetivo. E o Ministério da Justiça daria todos os meios para Sérgio Moro perseguir esse objetivo. Bueno, tienda en la calle, venden mercancías de Bolsonaro, la imagen del hombre está de moda y vamos a Río de Janeiro. Presidente electo Bolsonaro dice, si hay más turismo, habrá más trabajo. Entonces, ¿qué queda por hacer? Hay mucho trabajo por hacer. Você fala em turismo. Por que o Brasil não está entre os 40 países que mais recebem turismo no mundo? Não tem cabimento. O turismo aí você
En cuanto al tema de la violencia, nadie va a querer venir a Brasil sabiendo que puede morir a causa de la violencia, por lo que tenemos que lidiar con la violencia, haremos que vengan personas del extranjero y estimularemos la economía a cero costo, con mínima inversión de infraestructura. Bueno, tocó un tema difícil, ¿no? La inseguridad y la violencia. Nossa economia com custo quase zero, nossa, apenas uma pequena infraestructura. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo a los medios de comunicación que no vio ningún problema en la posibilidad de trasladar la embajada del país de Tel Aviv a Jerusalén y que la plataforma se había movido también durante la campaña en este sentido. Caminata de migrantes que buscan el área para acampar en la noche en México, inmigrantes centroamericanos viajando en caravana tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos. El drama cotidiano. Oficiales de policía dirigen a las personas a salir de los camiones. Grupo de inmigrantes reunidos al lado del camino. Mario Rivas, migrante hondureño que viaja en la caravana, declaraba: Ni hay nada que enviar. No avanzamos porque los policías federales no nos quieren dejar continuar. La gente que van en los trailers la están deteniendo, no quieren que avancen por el motivo de que los dirigentes de los que van aquí, los de chaleco verde, supuestamente dicen que aquí estamos en un campo, pero nos va a suceder lo mismo de ayer, la gran tormenta, toda la gente se le mojó la cantidad de mochilas, ropas, los niños se mojaron, porque estuvimos en un campo que no tenemos un área donde poder acampar tranquilamente. Yesenia Ávila, otra migrante hondureña que viaja en la caravana, también declaraba: Son iguales. ¿Son iguales todos? Sí, amor, En una parte está bien, pero yo creo que la gente que puede, tiene su dinero para poder llegar a avanzar más, que la dejen pasar, porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo en avanzar y la gente consigue raites para más adelante y no lo están dejando pasar. Los campos deportivos fueron habilitados para que pudieran tener un lugar de descanso y algún acceso a baños y elementos de higiene. Y mientras tanto todo el mundo con la misma obsesión de llegar y cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. La historia es que los migrantes centroamericanos que planearon pasar la noche en la ciudad de Donají, en el oeste de Oaxaca, en el sur de México, decidieron caminar más hacia el norte el viernes 2 de noviembre. Los miembros de la caravana dijeron que el sitio designado no era adecuado. Jóvenes de la denominada LGBT, es decir, transgéneros, lesbianos, gays, bisexuales, que huyen de Honduras en la caravana de migrantes para escapar de la violencia. Varios grupos pequeños de jóvenes LGBT, hondureños, parte de la caravana de migrantes, y la manera de buscar un lugar donde se respete sus diferencias. Grupos de jóvenes son parte del encuentro de caravanas de adultos inmigrantes, una estructura pequeña de madera ahí donde se refugiaron dormirán la noche. El acoso, el bullying, las burlas, los maltratos hacia uno, lo excluyen de las cosas que uno puede hacer, o sea, lo tratan como personas anormales. Una vista general de los inmigrantes del grupo LGBT, recogidos en estructuras de madera donde los aíslan de un grupo más grande. Y Josué Robles, un inmigrante, hablando sobre la situación actual dentro de la caravana más grande. La verdad, un país donde la violencia es sumamente grande, mucho más para las personas así que somos gays o personas lesbianas o personas trans. Matan a las personas y las decapitan, las desmembran, entonces uno tiene miedo y por eso la verdad huye, porque también uno, como le digo, tiene sueños, planes, metas por cumplir y quiere prosperar. Algunos llevaban la bandera del orgullo gay, como la estamos viendo, y una vista general de Lady Mejía permanente alrededor de la estructura de madera en el grupo menor.
Para mí andar esta bandera representa mucho, significa hacernos respetar, significa identificarnos y de alguna u otra manera sí nos ha ayudado a portar la bandera gay, la bandera de la comunidad travesti, transexual, lesbiana o gay. Y sí, el camino al principio parecía fácil, pero no ha sido nada fácil, ha sido totalmente difícil. En México, esto es del 1 de noviembre de 2018. Permanecen alrededor de la espera de salir con 4 caravanas del grupo más grande de migrantes. Es un problema que se está escurriendo en forma masiva en toda Centroamérica y hacia el norte, ¿no? Vista general de la multitud de migrantes que salen con lo que pueden llevar en hombros, ¿no? Y hay una misa grande del grupo LGBT, con una bandera del orgullo, y se unen en caravana en un grupo más amplio de migrantes. Personal militar de Estados Unidos llega cerca de la frontera con equipos militares. Ahí tienen un Hércules con todas las fuerzas de choque y el equipo para trabajar día y noche para tratar de frenar esa oleada, ¿no? El extraordinario solidario de la Casa Blanca está que echa chispas con esto. La policía militar, los grupos de ingenieros, soldados de Fort Riley en Kansas, llegando al aeropuerto internacional de Bailey. Bailey, este es soldados que salen del Hércules en la plataforma y se están preparando para entrar en acción. Se leen las operaciones que van a tener. Funcionarios de la Fuerza Aérea Femenina, personal que colaborará en las relaciones y el contacto con las fuerzas civiles para ordenar esto. Pero el clima es de tensión. La gente no deja de avanzar hacia el norte. Este sargento Thomas Oleson, de la 4ª Compañía de Ingenieros, dice: solo quería decir que realmente es un gran honor que el ejército nos haya elegido para venir aquí y encabezar toda esta operación. Mark Kevitsky, soldado de la Compañía de Ingenieros del 4º Batallón de Ingenieros de Fort Riley, dice, este es de Kansas: estoy muy emocionado, esta es solo otra forma de apoyar a mi país y hacer bien lo que se necesite hacer. Mochilas descargadas de aviones, cajas cargadas, enviadas por vía aérea para el apoyo logístico. Y esto estamos en Fort Campbell, Kentucky, Estados Unidos, 31 de octubre, la fecha exacta. Y los vehículos de equipo pesado utilizados para crear barreras que se transportan en un remolque chato también. Remolques que llevan vehículos de conducción en todo terreno y que se preparan para, en algún momento, algún tipo de acción que no está ni siquiera insinuada, pero que están demostrando que hay músculo ahí en cuanto llegue la orden del energúmeno, ¿no? Bueno, el presidente Donald Trump ordenó a los soldados que se dirigieran a la frontera en respuesta a una caravana de migrantes centroamericanos que empujaban una línea dura sobre la inmigración antes de las elecciones de la próxima semana. Él quiere solucionar esto antes del costo político que pueda tener una represión dura, porque esas elecciones parciales de la próxima semana también cuentan. Y vaya que ha movilizado equipo pesado, ¿no? Ahí lo tienen. Según los militares, los soldados proporcionarán asistencia de planificación, apoyo de ingeniería, equipo y recursos para el Departamento de Seguridad Nacional. Trump ha incrementado su dura postura de la inmigración ilegal en los últimos días y consideró que el grupo de migrantes de América Latina del área central es una amenaza para, oigan bien, es una amenaza para los estadounidenses. Y están formando personas que se encarguen de eso. La migración se desarrolla normal en Estados Unidos, no debe reforzar la frontera, dicen funcionarios de la ONU, en estricta oposición al criterio de Trump. La caravana caminando camino al norte, como queda dicho, y en San Salvador, El Salvador, otro aspecto de lo que está ocurriendo en Centroamérica, y en Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Internacional, donde el participante para las migraciones, Joel Millman, dice: lo que decimos y hemos dicho constantemente en todo el mundo es que las barreras y las fronteras militarizadas tienden a no disuadir a los que cruzan las fronteras, tienden a apoyar a las ganancias, sí, de las organizaciones criminales que administran y explotan este tipo de situaciones, haciendo transacciones ilegales y diciendo que los van a guiar. Sabemos por el creciente número de muertes en las fronteras en todo el mundo
lo que significa la militarización para las personas que cruzan y los riesgos que agregan a los ya naturales. Y sabemos que alimentan las ganancias de los traficantes, por lo que nos oponemos a ello por muchas razones, y esta no sería una excepción. Militarizar la frontera no es algo de alguna vez estemos a favor. No estaremos a favor de militarizar la frontera. Bueno, mensaje directo a Trump, ¿no? Base conjunta de San Antonio, Texas, y aquí sí es conjunta porque son de las propias fuerzas. No sé, 130 con el apoyo logístico y el traslado de las tropas para este operativo que ya se está volviendo macro, ¿no? Noel Millman, el de la Organización Internacional para la Migración, dice: todos los políticos de todo el mundo dicen que por razones políticas son que ellos hacen lo que hacen. Pero esto es lo más que le puedo responder. Pero para las elecciones, ¿cree que Trump está utilizando esto para fines electorales? John Millman dice: los políticos están muy preocupados por su éxito electoral y esto no es una sorpresa. No puedo saber lo que piensa nadie que haga declaraciones, pero sé lo que algunos políticos harían en este caso. Y sé lo que es la industria que se forma en torno a esto. Es todo lo que le puedo decir. Bueno, inmigrantes lanzan objetos a la puerta en la frontera cerrada. Esto es en Guatemala, México. Guatemala, México. Frontera México-Guatemala. Caminar tanto, pasar tan malos tiempos para encontrarse ese cierre, esta es la manera de descargar la frustración. Joel Millman, de la Organización Internacional para la Migración, en primera impresión, diría que las palabras invasión y cosas como esas no son muy adecuadas, asumiendo que este es un fenómeno nuevo, que es una emergencia práctica. Me gustaría compartir ese punto de vista. Es un tipo de evento normal, una investigación parcial, solidariamente parcial para la reunión de familias que se ha prolongado durante mucho tiempo. Y el siguiente punto que señalaría es que no se encuentran cerca de la frontera. Es un poco difícil responder a las hipótesis, ya sabes, esto no es una invasión. Están a cientos de millas de distancia. ¿Cómo le pueden llamar invasión? Siguen los grupos grandes de migrantes salvadoreños que parten en caravana hacia Estados Unidos caminando. La caravana de migrantes atraviesa México, es un tipo de evento normal. Bueno, y el costo político de todo esto, residentes de Los Ángeles condenan a Trump por un plan para acabar con los solicitantes de asilo. Se olvidó Trump de la placa que hay junto a la Estatua de la Libertad, ¿no? Donde le da la bienvenida a aquellos que necesitan ayuda. Hombre y mujer disfrazado al Día de los Muertos en el centro de Los Ángeles. Familias caminando en la histórica Olvera Street. Pienso que está jugando con la gente pienso que es para ganar votos, para ganar dinero, para hacer muros. Porque no creo que esa gente haya tomado una decisión propia para venirse. Un mercado donde muchos ven las cosas de lejos, ahorran lo poco que tienen y quieren seguir yéndose al norte. Un filipino naturalizado estadounidense, Carmi, de 68 años, daba unas declaraciones diciendo: no creo que sea correcto usarlos como moneda de cambio. Todos tenemos el derecho de venir aquí, todos somos inmigrantes de diferentes países, y eso es lo que hace que Estados Unidos sea un país grande. Ya sabes, porque hay mucha influencia de diferentes países, culturas diferentes, y todos estamos diversificados, lo cual es genial, y eso hace que Estados Unidos sea un país grande. Makes America great. Bueno, máscaras mexicanas de venta en el mercado, banners con banderas de países centroamericanos. Melissa. No creo que esté bien, está mal. Quiero decir que era un país basado en inmigrantes, así que ¿cómo que no quieren inmigrantes ahora aquí? También puede irse él, ¿no? Supongo que tengo suerte de haber llegado hasta aquí. Nací aquí. Mis padres llegaron aquí. No creo que sea justo para con esta gente. Una Sandra, residenta de Los Ángeles, dice: tenemos que votar. Si no votamos, esto va a continuar. Y no se queje si no vota. El ciudadano tiene derecho a votar. No reclamen si no votan. Si son ciudadanos, es su derecho de votar. No más porque son nacidos aquí o se hicieron ciudadanos,
tienen que votar, es su deber, por eso estamos aquí, si no, no reclamen lo que hace nuestro presidente, porque sea lo que sea, tenemos que respetarlo, es nuestro presidente. Bueno, bailes en la plaza. Sara García, presidente de Los Ángeles de 22 años, hacía su anuncio. Ahí la exhibición además del Día de los Muertos, ¿no? Esto venía como del altiplano boliviano, ¿no? Zion Lorenzo Galván, residente de Los Ángeles, 19 años. Conspicuo peinado, ¿eh? I think, you know what, if one stone will cause them to... Somos los luchadores que conoces lo que sea, no soy como tú sabes, cómo decir, vamos a comenzar un motín, no sé si está mal, pero son seres humanos al final del día y hay que ayudarlos. Whatever though, you know what I mean? I'm not like, saying let's start a riot, but hey, let's start a riot, Hay racismo, sí, hay mucha gente racista, eso sería un impulso para que voten, pero creo desafortunadamente no alcanzaremos el nivel de atraer a los votantes como ellos necesitarían para que nosotros le hiciéramos la vida más fácil. La historia es que el presidente Donald Trump dijo jueves 1 de noviembre que su administración planea exigir que los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos ingresen al país a través de un puerto de entrada legal, comprometidos con eso. Mientras los residentes se reúnan para celebrar el Día de los Muertos en México, en el distrito histórico del centro de Los Ángeles, los huelguistas hablaron a favor de los inmigrantes y de la caravana de migrantes que sigue viajando hacia el norte. En Los Ángeles, la ciudad con más de 1 millón de residentes indocumentados, el plan de Trump ha provocado verdadera ira, verdadera indignación. La caravana principal de los migrantes sale de nuevo a pesar de las nuevas amenazas del presidente Trump. Varios de ellos buscando el norte y evitando los puntos de vigilancia en algunos casos. Matías Romero de México dice que los miembros de la caravana de inmigrantes vienen de América Central y hay que darles una mano. Esa es su noche, a cielo abierto. El propósito de ir a golpear a nadie, es que nosotros vamos porque queremos que Él nos ayude, que nos apoye, queremos que nos dé el paso libre, porque si emigramos, no emigramos porque seamos gentes malas, sino que buenas personas trabajadoras, y creo que a ellos les beneficia porque quienes trabajamos somos los centroamericanos. Cuando pueden subir a la parte trasera de un camión de carga ya es una suerte. Todos empapados de la noche, va loco. Todos los malos pensamientos le llevamos a Trump y los hace malas jugadas a nosotros. ¿Qué malos pensamientos? Atacarlo a él también. Una mujer con coche, ¿ves? Porque todos vamos en paz. Nadie le va a faltar respeto a él, solamente queremos la entrada, pues. Pero como él dice que va a atacar, hay que atacarlo entonces. Bueno, movilizó a las Fuerzas Armadas Donald Trump, ¿no? Más de 15.000 efectivos hacia la frontera. Y no solo la Guardia Nacional. Oficial de Policía Federal mexicano dice que habla con los trabajadores de ayuda y el drama persiste. Acá nos espera Donald Trump, que para allá vamos, dígale. Vamos a llegar hasta allá. Para adentro, que vamos. Sobre estos y otros temas es evidente que vamos a continuar desarrollándolos, ¿no? Bueno, hay que realizar propaganda política para las próximas elecciones de medio término, la situación material de la descolonización y esto, sobre estos temas relativos, el presidente Trump es evidente que está utilizando la caravana migratoria. Pero hablando académico, acá tenemos uno que es de altos quilates. Y conmigo está Ramón Grossfogel, sociólogo, teórico de la descolonización, un hombre que representa a la hermana isla de Puerto Rico, con la que yo tengo recuerdos muy interesantes. Ramón Grossfogel nace en Puerto Rico,
como queda dicho, sociólogo, forma parte del grupo Modernidad, Colonialidad, que es su alma mater en la Universidad de Puerto Rico. Ramón Grosfoguel propone una reflexión crítica sobre el aparato teórico montado desde un anti-esencialismo radical, anti-identitarismo. Son términos que vamos a tener que educarnos en ellos. Y también aprovecharemos muy bien esta hora. Y también ha profundizado en la idea en los temas de la soberanía, que en Puerto Rico es un temazo, lógicas globales y colonialismo en Puerto Rico, y sobre la decolonización de la economía mirada desde la geopolítica, desde otra geopolítica, y la colonialidad del poder, casi nada, ¿no? Porque hablar de Puerto Rico independiente es un enfrentamiento directo con Washington a toda hora y en cualquier circunstancia. Bienvenido a bordo, hermano. Muchas gracias por la invitación a estar nuevamente contigo. Para mí es un placer y un honor. Tú sabes que es recíproco y eres un invitado permanente. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo está la situación? Bueno, la situación en la isla está muy, muy difícil porque ya sabes que la isla ha estado intervenida ya desde antes del huracán, del caso del huracán, estuvo intervenida por una junta organizada desde Washington donde imponen y dirigen y controlan todo el presupuesto local en la isla. O sea, no hay ninguna soberanía ni siquiera sobre el presupuesto. Es un apéndice de Washington, dicho con todo respeto, en cuanto a los elementos fundamentales de lo que es soberanía como tal, ¿no? Por supuesto, en Puerto Rico no hay soberanía. Puerto Rico es una colonia en el sentido más clásico del término. En ese sentido, Washington y el Congreso es quien decide, al punto que cuando el gobierno local se va en una crisis fiscal y no puede pagar la deuda, interviene inmediatamente Washington con una junta que dirige y controla el presupuesto local de una manera unilateral. Y claro, han cerrado cientos de escuelas, han cerrado cientos de hospitales. Oye, pero ¿es cierto que cerraron cientos de escuelas y cientos de hospitales? Sí, han cerrado eso que cientos de fue escuelas, un trabajo incansable de los puertorriqueños para tener asegurado dos cosas básicas y esenciales. Sí. Y los han cerrado. Los han cerrado porque hay que pagar primero a los bonistas de Wall Street. Y antes hay que pagarle primero a los accionistas del gobierno. Una vez se pague, entonces lo que sobre es para las necesidades del pueblo. Es decir, estamos en una intervención directa del imperio sobre la isla de una manera totalmente injusta y brutal, porque la gente está sufriendo mucho en las islas. Se habla mucho de, en la prensa, ¿no? Diciendo cantidad de mentiras de muchas cosas, pero nunca se habla en la prensa de lo que está pasándose en Puerto Rico. Claro, como es un territorio colonial norteamericano, pues eso queda oculto para el resto del mundo, pero en Puerto Rico hay gente pasando hambre, gente pasándola muy mal. Y el señor Trump prácticamente ha hecho una política de discriminación hacia la isla en relación a porque luego vino el huracán que destruyó gran parte de la infraestructura de la isla y eso terminó de colmar la copa de todo lo que ya venía pasando. El descontento y la falta de calidad de vida, ¿no? Total. Este energúmeno de la Casa Blanca, como le llamo yo, se las trae, ¿no? Sí, bueno, el acto que hizo cuando vino a Puerto Rico fue tirar papel higiénico a la gente. Eso uno decía, no puede ser tan animal, no puede ser tan grosero. Eso era lo que hacía y eso era... Y yo decía, pero muéstrenme otra vez. Me dicen, pero Walter, ¿viste lo que acabamos de recibir de Puerto Rico? Sí. No, ni me digas. No, pero tienes que ver esto. Sí. Y yo no lo podía creer. El tipo lanzando rollos de papel higiénico. Sí, papel higiénico a la gente. Y claro, el mensaje es un mensaje a la gente que le vota en Estados Unidos. Es como diciéndole a los blancos, supremacistas blancos, racistas que le votan a Trump, mira cómo yo trato a estos latinos, ¿no? O a estos animales. Y ese era el mensaje. Yo a ellos mira cómo los trato. Nosotros somos los guasos. Nosotros somos los superiores y a esta gente los voy a tratar así. Y ese mensaje iba directo a la gente que le vota. Yo no podía creer eso. Lo pasé como 3 veces
Y dije, pero este tipo es un animal, es un burro en una cristalería. Exactamente, uno lo ve y dice, ¿qué animal es este tipo? Pero al mismo tiempo hay unas lógicas ahí racistas, imperiales. Hay un mensaje para la gente racista que le vota. El voto duro de él es la ultraderecha racista y supremacista blanca. Exactamente. Y por ahí va la cosa. Y hablando de colonización, hemos estado aquí trabajando con el tema de la descolonización durante esta semana en la tercera escuela de pensamiento descolonial. Aclara el pensamiento descolonial, porque ese parece un neologismo, pero tiene una profunda raíz. El tema es que, y aquí mucha gente se confunde, porque el tema no es... Cuando decimos descolonización, mucha gente entiende que estamos hablando de ese momento en que los países latinoamericanos alcanzaron su independencia frente a un imperio y entonces lograron tener un Estado independiente, ¿no? El tema es mucho más profundo porque cuando decimos descolonización, nosotros nos referimos a algo mucho más allá que eso. Estamos hablando de toda esa jerarquías de dominación que se formaron a escala global y a escala regional, local, nacional, a través de una larga historia colonial que hizo que al otro día de las independencias las jerarquías de dominación del sistema capitalista, la modernidad occidental, no cambiara las estructuras de dominación. Me refiero a lo siguiente, un país que era colonial y la división del trabajo estaba subordinado a un centro metropolitano en la división internacional capitalista del trabajo y te dedicabas a exportar uno o dos productos, esos países al otro día de la independencia estaban haciendo lo mismo, es decir, no se habían descolonizado de la división capitalista del trabajo. Todavía, siglos después de la independencia, cargamos con esa división capitalista del trabajo que es muy colonial y que se formó durante siglos de colonización de los países en la periferia del mundo, en África, América Latina y Asia. Eso pero es como que no haya una guerra de Estados Unidos con otro, porque también movilizan a los de Puerto Rico a morir por la bandera de Washington, ¿no? Bueno, ahí hubo servicio militar obligatorio por muchos años, pero el tema de la división internacional... ¿Eso se eliminó de alguna manera el servicio militar? Eso se eliminó después de la guerra de Vietnam. Después de Vietnam. Sí, de Vietnam. Bueno, pero el tema ¿no? que estaba tratando de la División Internacional del Trabajo es que para clarificar lo que es descolonización, ¿no? Lo que estamos hablando, bueno, es que la División Internacional del Trabajo no se descolonizó después que los países se independizaron. Bien, todos los países que fueron territorios coloniales después de la independencia, de alguna manera continuaron siendo subordinados a los centros metropolitanos que los colonizaban antes. O sea, de alguna manera esos centros metropolitanos se mantuvieron como centros metropolitanos que controlan la economía del mundo y el resto del mundo, teniendo estados formalmente independientes, en realidad los siguen controlando desde los centros metropolitanos, sea por el lado de que económicamente eres dependiente de esos estados, o sea, que es el otro aspecto, porque tu país ha sido de alguna manera intervenido y tienes estructuras de Estado que son neocoloniales, controladas de manera directa o indirecta por los centros metropolitanos. Pero el tema de colonial no se agota ahí. El tema de colonial también pasa por nuestra cultura, pasa por la producción de conocimiento. Cuando nosotros, decía el intelectual y maestro Enrique Dussel aquí hace unos días, cómo empezamos a pensar el mundo desde las categorías de Occidente, ¿no? Y cómo estamos mirando nuestras realidades, que son muy distintas a las que pensaron los pensadores occidentales, que pensaron sus realidades, pero no pensaron las nuestras. Pero nosotros, en lugar de mirar los pensadores que pensaron nuestras realidades, estamos siempre importando ideas de otras partes que nunca pensaron qué pasa por acá. Entonces, necesitamos una descolonización del pensamiento, una descolonización del conocimiento, decía Enrique Dussel hace unos días, una descolonización de los currículos educativos en las escuelas, desde escuela primaria hasta las universidades. Necesitamos una descolonización de las narrativas de la historia, porque estamos importando narrativas de la historia que no tienen que ver nada con nuestras historias. Necesitamos trabajar una descolonización de la manera como nosotros pensamos la relación entre seres humanos y otras formas de vida, porque estamos importando un modelo
de cosmovisión que lo que está es destruyendo la vida. Tenemos que descolonizarnos de ciertas formas de tecnología que son destructivas también de la vida. O sea, hay una gama de cosas que tenemos que pensar decolonialmente. Y hasta Enrique Dussel, en la conferencia que tuvimos con el presidente Maduro, hasta en el plano militar, y puso él un ejemplo en esa conferencia de que hay que descolonizar también la visión de lo militar, porque se están importando modelos también que no corresponden a las realidades de nuestros países. Entonces, el tema de colonial es transversal. Es decir, el tema de descolonizarnos pasa por un registro de muchas cosas. Y, por último, el tema del racismo. Eso es otra herencia colonial que cargamos con nosotros, que se manifiesta en muchos renglones de la vida cotidiana, social, política, económica, etc. De manera que lo decolonial pasa transversalmente por una gama de diferentes espacios de la realidad política y social. Los Twitter de Trump son seguidos por millones de personas. Por millones de personas, pero esos millones de personas hay miles y miles organizados políticamente en bandas fascistas que se van por el país y ya hay varios incidentes en varias ciudades de Estados Unidos donde van y agreden a la gente como hacía la SS en un momento. Oye, eso es cierto, van en plan agresivo. Sí, van, se ponen de acuerdo y deciden ir a una ciudad y vuelan de diferentes partes de Estados Unidos a esa ciudad y van dándole y golpeando a la gente. Luego Trump y la policía y el Estado alega que fueron víctimas de agresión de no sé qué. En realidad ellos venían con palos y con todo a agredir a todo el mundo allí. Y entonces crean una situación de caos, ¿no? Y van sobre todo en lugares identificados como de izquierda, ¿no? O en lugares identificados como lugares que tienen mucha población no blanca. Entonces, muy parecido, a mí me recuerda mucho la Alemania nazi de los años 30, cuando la SS aparecía en ciudades golpeando a todos los judíos. Iban a un barrio judío y golpeaban allá a todo el mundo. Y luego la versión que se lanzaba era que los judíos los habían agredido, ¿no? Entonces, me recuerda mucho todo eso. Lo que pasa es que estamos en una era de electrónica donde ya no necesitas aquel discurso que hacía cada cierto tiempo Hitler en la plaza frente a millones, sino que ahora con el Twitter es el mecanismo a través de el suceso se vuelve automáticamente. La gente no entiende el uso del Twitter. ¿Por qué este presidente no suelta el Twitter? Y es que él no lo suelta porque es un movimiento político, social de masa. Eso, el Twitter es su mecanismo de comunicación. A él le han dicho, usted como presidente no puede estar haciendo eso, pero él no le hace caso, él sigue mandando Twitter indiferentemente porque ese es un movimiento de masa del cual él es el líder y da ciertas orientaciones en términos de lo que él dice es fake news, ¿no? Las noticias falsas. Él es el experto en hacer noticias falsas. Ahora, por ejemplo, recientemente acusó a Venezuela y al presidente Maduro, ese es uno de los fake news, el vicepresidente de Estados Unidos, de ser el que financió, por ejemplo, el movimiento de refugiados de Honduras, porque esos son refugiados de toda la violencia después del golpe a Zelaya, organizado por el propio imperio, y que ahora la gente sale en masa, ¿no?, de ese país donde el tema de la muerte es cotidiana allí, matan gente todos los días. Entonces esa gente sale como refugiado y claro, el tipo, el discurso que están manejando es que quien financia eso y quien lo estimula es el presidente Maduro. Esto son total mentiras, pero los fascistas operan así, operan produciendo mentiras que las repiten y las repiten y las repiten hasta que la gente se la cree. Y eso me acuerda nuevamente la Alemania nazi, Goebbels, el famoso Goebbels, que tenía la teoría de que mientras más repitas una mentira, más se hace verdad. Y esto es lo que hace esta gente, se pasan una mentira detrás de otra y las van repitiendo hasta que la gente mucha gente en Estados Unidos se las cree. Y mucha gente incluso hasta fuera de Estados Unidos empieza a creer eso. Y luego tienes la complicidad de los medios de comunicación con todas estas mentiras, y cuando abres los ojos no te sorprendes que tiene gran parte de la opinión pública mundial repitiendo todas estas mentiras. Entonces es algo, estamos en un momento de ascenso del fascismo, y el fascismo tiene una serie de características y dimensiones que a veces se nos olvidan porque
estos gobiernos y estos estados mantenían una fachada democrática liberal hasta hace poco y ahora todo eso se está haciendo pedazos. Venezuela es un país asediado, agredido. Venezuela es un país donde se está repitiendo todos los esquemas que ya conocemos en Chile, en diferentes otras partes donde han dado golpe de Estado, donde la CIA se ha metido. O sea, todo este tema de agarrar productos alimenticios de primera necesidad, esconderlo, para luego sacarlo, para que la gente pase hambre, pase necesidad, para luego sacarlo y especular con los precios, para producir hiperinflación, todo el proceso de devaluar la moneda para que la gente sufra hiperinflación, para que la gente entonces el descontento lo canalice contra el gobierno y crear todas las condiciones para un golpe de Estado, para una invasión militar o para que la gente le vote en contra y traer un facho al poder. Pero es que eso es un disco rayado. Cualquier persona de izquierda sabe eso. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Que lo saben con respecto a toda esa historia de otros lugares, pero con respecto a algo como Venezuela, no lo saben. Pues hoy, fíjate, interesante, escuché al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, decir, luego de escuchar la Escuela de Colonial esta semana, él se sentó a escuchar parte de los cursos, dijo, pues mira, me acabo de dar cuenta de algo, que en el fondo, esa izquierda termina siendo racista, porque cuando se trata de un país caribeño como Venezuela y un presidente como Maduro, inmediatamente un presidente como Chávez, su propio racismo los ciega. Es decir, están viendo el mismo operativo que se dio con Chile o con Argentina, otros lugares, pero como allá son poblaciones más blancas que acá, pues allá era válido ser solidarios, pero acá no, la sospecha de que no, hay algo mal con estos gobiernos, hay algo mal pasando aquí. Y entonces terminan conciliados y en complicidad con las políticas imperiales, porque terminan creyéndose y reproduciendo los cuentos y las mentiras que dicen sobre Venezuela. Y él se preguntaba por qué. Porque en el fondo hay un paradigma que no deja de ser racista con respecto a Venezuela. Venezuela es un país caribeño, es un país de poblaciones indígenas, poblaciones negras, poblaciones mestizas, mulatas, etcétera. Multirracial. Multirracial, y no es un país blanqueado como quizá Argentina o como quizá Chile, que tiene al menos una imagen, aunque sabemos que también eso es una gran ficción, porque hay indígenas y hay pueblos también de otros orígenes dentro de esos territorios. Y hay aquellos que les llaman cabecitas negras. Exactamente. Pero no es de recibo citarlo. Exactamente. O sea, todo eso está ahí, pero para la imagen exterior aparecen como países blanqueados. Entonces es mucho más cómodo para las izquierdas occidentales de Estados Unidos y Europa ser solidario con ellos, ¿no? Pero cuando se trata de un país caribeño, Venezuela, Cuba, etcétera, entonces ahí no aparece la solidaridad, siempre están mirándolo de lejos y en complicidad con sus propios estados y con todas las mentiras que se están haciendo. Porque realmente es una bancarrota ideológica cuando tú tienes una izquierda que se comporta como de derecha, cuando tú tienes una izquierda que cuando llega al poder reproduce los esquemas y los problemas de la propia derecha. Cuando tiene una izquierda que no logra movilizarse solidariamente con los países agredidos por el imperialismo. ¿No sienten como propio el problema de elementales características de solidaridad si hablamos de una izquierda internacional decente? Por supuesto. Y yo me quedo sorprendido que, por ejemplo, intelectuales colombianos con los que he discutido de izquierda, que me hablan de repitiendo el discurso de crisis humanitaria. Y me dicen, no, que aquí están llegando venezolanos que están... Pero dime una cosa, ¿hay intelectuales de izquierda todavía en Colombia? Eso es una gran pregunta. Posan porque como aquí de hay izquierda. 6 millones de colombianos recibiendo educación, vivienda, salud y un teatro igualitario. ¿Por qué se vinieron? De eso no se habla. De toda lo que hace el... ¿Qué tal si le mandamos nosotros 6 millones de venezolanos para allá? ¿Qué pasa? Sí, con sus 7 bases gringas. Claro. Yo creo que hay que pensar en la refundación de los paradigmas de la izquierda. Hay que renovar eso, porque esos paradigmas no están funcionando, ni van a funcionar.
hay que renovar toda... Es que la realidad es tan canallesca que uno no se esperaba. Sí, sí. Y creo yo que Venezuela tiene ahí un papel que jugar importantísimo. Creo que tenemos reserva moral todavía. Todavía, claro que sí. Tienen reserva moral, tienen los postulados ideológicos. Yo creo que la experiencia de haber tenido un líder como Hugo Chávez es lo que ha mantenido esto. Porque tenemos un líder como Hugo Chávez y que ha logrado generar aquí una visión ideológica y política con orientación y con horizonte. Y no hay dudas de que el rol del presidente Maduro ha sido muy importante también en darle continuidad al proyecto de Chávez y en haber tenido la astucia y la habilidad de llevar este proceso adelante en momentos muy difíciles. Eso yo me levanto, me quito el sombrero y lo reconozco ante el presidente Chávez. El hecho de tener un obrero en la presidencia, que además dijeron pestes, no va a funcionar, no va a pasar nada, no está capacitado. Bueno, ahora se estarán dando con la piedra en los dientes, ¿no? Pero como sea, vienen con todo. Claro, y yo creo que la inteligencia Maduro la ha demostrado antes de ser presidente. Claro. Eso es el discurso clasista, elitista, racista de las élites de siempre frente a los pueblos. Y el presidente Maduro ya había demostrado hace rato su inteligencia y su brillantez, de manera que yo veo que el proceso aquí sigue adelante, sigue consolidado, a pesar de todas las agresiones, a pesar de todas las dificultades que se están viviendo, a pesar de la guerra económica, el proceso... Que no ha terminado y que todavía tiene más munición. Claro. Y entonces, pero yo creo que aquí, aquí se está jugando el futuro de América Latina. Somos el ejemplo... Aquí es el ejemplo donde se está jugando el laboratorio. Claro, aquí se está jugando porque es el bastión en América del Sur que sigue ahí con sus dos piernas y su cabeza en alto, con la dignidad en alto, que el imperio no ha podido doblegar. Y si miras la pérdida de Argentina, la pérdida en Brasil, la pérdida en Ecuador, ¿no? Queda Bolivia y Venezuela. Y Venezuela es el lugar que es muy central por su localización geográfica y geopolítica para el resto de la región. Que Venezuela tenga ahí luchando, sobreviviendo a estas agresiones es central para el futuro de América Latina. La agresión del imperio ha sido muy fuerte y se ha generalizado ya por diferentes países entre golpes blandos, entre gobiernos que han sido derrotados, etcétera, etcétera. Tenemos una ofensiva contrarrevolucionaria en la región y un proceso de recolonización de la región de parte del imperio. Yo decía el otro día que Colombia es el portaaviones para agredirnos. Claro, yo decía el otro día que está relacionado con el hecho también de que han perdido las guerras en el Medio Oriente y vienen buscando de alguna manera consolidar la periferia histórica del siglo XIX del imperio, que es América Latina. Se siente que no pueden dejarlo perder porque ya perdieron en el Medio Oriente. Acá tenemos algo que nos llegó fresquito. Esto es el sistema de misiles STOR y es la maniobra que se están realizando ahora en Ucrania, que mostramos en el mapa con una situación bastante interesante por la fluidez. Un tipo de misil antiaéreo de país de origen Unión Soviética, el TOR M1, sistema de misiles TOR, en el idioma ruso es Top Toro, un sistema de superficie para todo tiempo, ¿no? De altitud baja, mediana, de corto alcance, pero también de largo alcance según lo que uno desee, para atacar aviones, helicópteros, misiles cruceros. Y el sistema Buk que tenemos acá es 42 kilómetros de objetivos aerodinámicos, a 42 kilómetros lo puede bajar, a 20 kilómetros contra objetivos balísticos, a 25 kilómetros hunde un buque de guerra, a 15 kilómetros objetivos terrestres. Los tiene Azerbaiyán, Argelia, India, Corea del Norte, China, Rusia, Siria. ¿Y saben qué? Venezuela tiene el sistema Buk M2E 2122. Esto es como para dormir más tranquilos, ¿verdad? Eso fue un dinerito bien invertido porque, como ustedes bien saben, estamos rodeados de 7 bases gringas, tenemos bases gringas en el norte del Caribe y tenemos serios apetitos latentes, nunca negados, a veces disimulados hipócritamente,
¿Por qué? Porque las mayores reservas del planeta están aquí, porque además tenemos las mayores reservas de oro, más la diversidad de todo tipo en el ámbito de la materia verde, más algo que en el futuro va a ser motivo de guerra, agua, pero además la biodiversidad y los minerales de tipo estratégico que tenemos nunca han salido de la mira de aquellos que quieren meterle la mano a esta siempre vertical e incansablemente soberana república que cuando sus Fuerzas Armadas cruzaron la frontera fue para darle libertad a 5 naciones, ¿no? Así que es algo interesante para tener en cuenta porque la situación internacional está cada vez más fluida. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite, como hemos dicho, en todo el hemisferio occidental. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.